Bueno, bueno, vamos a arrancar con las preguntas sobre COVID con el doctor Baez. Muchas gracias, Doc, por estar acá conmigo. Para aclarar muchas dudas que me enviaron vía Instagram. Vamos a arrancar directo ya sin mucho preludio, vamos ya a las preguntas. Quiero saber cada cuántas horas hay que cambiar de tapaboca, los descartables y los de tela. Los tapabocas de tela pueden ser usados por 4 a 6 horas siempre y cuando no se mojen. Los tapabocas tanto de tela como los tapabocas quirúrgicos o médicos, una vez que se mojan pierden su capacidad de filtrar y tienen que ser descartados. De hecho, tanto los tapabocas de tela como los médicos son de un solo uso y en el caso de las mascarillas médicas tienen que ser descartadas y las de tela pueden ser desinfectadas, lavadas y desinfectadas y vueltas a usar. Hay un tercer tipo de tapabocas que se llama N95 que tiene que ser usado sobre todo por el personal de salud que está en contacto con personas infectadas y sobre todo cuando van a realizar procedimientos que generan aerosoles y les expone a un alto riesgo de contagio. Una pregunta que yo también me hacía, de malas maneras. Si toco el mango del rociador del alcohol que está en el Biggie, en el súper, donde sea que me voy, me pongo, dejo, ese alcohol todos tocan, me pongo, dejo, agarro, me pongo, dejo. ¿Ya me sirve el alcohol o el agarrar ya tiene algún riesgo? Al aplicar el alcohol sobre la superficie de la mano, a los más o menos entre 10 a 30 segundos, el virus queda inactivado, destruido por el efecto del alcohol. Y el alcohol tiene un efecto residual de más o menos 5 minutos en las manos. Así que si uno vuelve a tocar, de todas maneras el alcohol sigue actuando por ese tiempo. Eso es un dato que yo no lo tenía y es genial, Imbre. Ok. ¿Qué pasa si es que yo spray alcohol en el ambiente? ¿Le hace algo? El virus flota supuestamente. ¿Le hace algo eso al virus? No hay ninguna indicación, de hecho hay una recomendación tanto de la OMS como de otros entes reguladores de no usar la aerosolización de las ropas o del ambiente para desinfección. Tiene que ser de la superficie y de las manos. Ok, perfecto. Es útil para la superficie y de las manos. Veo que mucha gente usa tapabocas, pero no respeta el distanciamiento social. ¿Es malo? Los contactos de riesgo se clasifican en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. El riesgo alto es aquella situación en la que una persona está frente a una que está con la infección, hablando a una distancia menor de 2 metros por más de 10 minutos sin que el paciente ni la persona con la que está hablando use tapabocas. El riesgo es muy significativo. Si yo uso tapabocas y el paciente no tiene tapabocas y la distancia es mayor de 2 metros, es un riesgo intermedio y tiene que tomar las precauciones hasta descartar que se haya infectado. Y si uno entra en contacto con una persona que está enferma, la persona enferma usa tapabocas, yo estoy a 2 metros, menos de 10 minutos y yo también uso tapabocas, probablemente no va a haber ninguna posibilidad de contagio. Y las situaciones que experimentan los médicos, las enfermeras, todo el tiempo en el manejo de los pacientes. Así que están en contacto con pacientes enfermos, pero tomando las precauciones del distanciamiento, el uso de tapabocas se reduce significativamente el riesgo de contagio. ¿Funcionan las mascarillas de plástico, las transparentes, sin tapaboca abajo? No hay indicación de usar las mascarillas sin tapabocas, porque el aire puede transmitir los virus por debajo, por los costados, por arriba, y no está el fenómeno de barrera o el mecanismo de barrera que hace el tapabocas. El tapabocas es el elemento. El visor porque se usa mucho en la tele. Vos le ves a mucha gente que en la tele los periodistas usan la máscara pero no el tapabocas. Ese es un error. Se tiene que usar el tapabocas y el visor lo que evita reduce por lo menos la posibilidad de que haya contagio a través de los ojos y que las mascarillas se contaminen groseramente cuando una persona grita, estornuda, tose. Entonces hace que el rendimiento de filtro de la mascarilla sea más corto. Porque esta es la capacidad de filtración de las mascarillas, se saturan con el correr de las horas. Claro. Cuanto más exposición a partículas, más rápido se satura. Y el visor hace que eso se reduzca
más, Mayor. cause menos saturación Ujú. y reducción de la capacidad de filtro de las máscaras. Y encima de la mascarilla, la máscara de plástico, vos podés ir limpiando. Sí, eso es. Entonces, como que otra vez aumenta la funcionalidad del tapabocas debajo. De hecho el visor tiene que lavarse con agua y jabón o detergente o con alcohol después de cada uso con una persona de cierto riesgo. Genial, eso es muy importante. El virus se queda pegado al pelo, la ropa, anillos, collares. ¿Qué hago? ¿Prefiero no usar o desinfecto nomás al llegar de donde estoy? En los primeros meses de la epidemia, de pandemia, se le dio mucha importancia a la transmisión de contacto, es decir, tocando superficies, llevando las manos a la boca y la nariz. Actualmente está aceptado que la principal vía de contagio es por la vía aérea, es decir, a través de partículas que el que está infectado genera al hablar y que se queda flotando al toser y al estornudar, y eso directamente entra en contacto con la nariz, la boca o los ojos. Claro, no necesito tocarle a la persona o besarle para contagiarme, al estar parado enfrente ya ocurre el contagio. La transmisión a través de aerosoles, que son las partículas más pequeñas que las que se generan con la tos, el estornudo al hablar, se llaman aerosoles, y estas por el tamaño pueden persistir por más tiempo en el aire, y eso causa que una persona que está infectada, si genera aerosoles al toser o estornudar, el paciente se va y uno entra en la habitación y puede contagiarse sin que esté presente la persona enferma. Esto está en discusión todavía. La persona se contagia a través de gotas que entran directamente al hablar, al toser o al estornudar. Una persona que está enferma en una distancia cercana de menos de 2 metros, cuando ninguno de los dos está con protección de máscaras. El fenómeno del aerosol sí se genera, está demostrado que sí ocurre cuando se le intuba al paciente, cuando se le aspira secreciones, cuando se hacen nebulizaciones, y ahí sí se generan los aerosoles que son de mucho riesgo para el personal. El contagio por aerosol en el ambiente de la vida diaria, fuera del ambiente hospitalario, es una cosa que está todavía en discusión. Ok, o sea que si es que yo me voy al súper y estuvo una persona asintomática tosiendo, o no sé si tosiendo, pero hablando, gritando, riéndose, y yo paso después, se puede pegar a mí. La presunción es que puede ocurrir eso, y de hecho se ha demostrado, pero en condiciones de laboratorio de experimentación. No se ha demostrado eso en ambientes comunes de la vida diaria, en la casa, en el súper. Eso no se ha demostrado, sino en laboratorios bajo condiciones que son diferentes de las que se ven en la vida diaria. Claro, porque hay pacientes que realmente tienen, qué sé yo, la carga viral alta, súper... Hay todavía mucha discusión sobre la posibilidad de contagio por aerosoles, es decir, partículas muy pequeñas que quedan suspendidas por horas después de que una persona haya estornudado o tosido. Hipoxia. La gente está un poco reacia a querer usar mascarillas porque le molesta, no puede respirar, suda. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Las mascarillas pueden causar eso? Las mascarillas son incómodas y según el tipo de máscaras, sube la incomodidad. Sube la incomodidad, sobre todo las máscaras N95, que son las que usamos los médicos en los sanatorios o hospitales. Es realmente muy incómodo porque es mucho más densa, es mucho más ajustada y a uno a veces le da la sensación de que le falta aire. Pero no causa hipoxia, porque eso se puede demostrar fácilmente con el saturómetro. Uno pone el saturómetro por el dedo y le marca la concentración de oxígeno en el dedo y la marca 98, se pone la máscara, uno se siente un poco corto de aire, la saturación no baja. Y eso es porque el anhídrido carbónico, que es el que se expele al respirar para que entre el oxígeno, tienen tamaños muy pequeños que no son atajados, no son filtrados por las máscaras que uno usa para proteger al prójimo. Entonces no hay posibilidad que uno retenga CO2 solamente por uso de la mascarilla, porque no tiene esa capacidad la mascarilla por el tamaño del anhídrido carbónico. Las partículas de polvo, bacterias, hongos, virus que
que uno puede aspirar eventualmente en un ambiente contaminado, sí son frenadas por la mascarilla. La misma cosa, los gérmenes que uno expele al respirar porque está con una infección, sí se quedan frenados, no así el anhídrido carbónico. O sea, usemos tapabocas. Última pregunta sobre cómo cuidarnos. ¿Es necesario cambiarse de ropa y bañarse luego de volver a la calle? ¿De la calle a tu casa? Como dije hace rato, como dije anteriormente, al comienzo hubo mucha preocupación sobre la transmisión, entonces nos sacamos los zapatos, la ropa nos sacamos, nos bañamos. Actualmente se está cayó mucho la preocupación por el contacto por esas vías, pero se sabe que si estuve en contacto con una persona que me tose, que me estornuda encima, puede contaminar las ropas. Pero la supervivencia del virus, la persistencia del virus en la superficie depende mucho del material. Por ejemplo, las superficies duras, lisas, como el plástico, metal, Anillos, vidrios, los anillos, los botones de las ropas, el metal de los cintos. El virus puede persistir, se puede encontrar virus 2 o 3 días después todavía, aunque se discute mucho de que en ese tiempo sigan siendo contagiosos, que tengan la capacidad de seguir contagiando o causando enfermedad. A medida que pasan las horas después de depositarse en la superficie, el virus va perdiendo su capacidad de infectividad. Y las ropas que son rugosas tienen poca capacidad de retener el virus por mucho tiempo. Así que la práctica, las veces, hay algunos que recomiendan sacarse la ropa, lavar la ropa enseguida. Otros no le dan ya mucha importancia a eso, se pone más énfasis en la protección del lavado de manos y el uso de las mascarillas. Está en ambientes cerrados con pacientes que están enfermos, que tienen probablemente carga viral alta, en los cuales se hacen procedimientos tipo... ¿Pero y qué pasa si es que sos asintomático? Y si sos asintomático, puedes contagiar igual en el día previo, máximo 48 horas del inicio de los síntomas. Ese es un periodo en el que una persona ya puede contagiar. Si uno se contagia con el virus, hace lo que se llama el periodo de incubación, que dura de 2 a 14 días, y la mayoría de los pacientes para el quinto día ya hacen síntomas. Hay reportes que el 97% de los pacientes que se infectan al quinto día comienzan a hacer los síntomas, muestran los síntomas, los primeros síntomas de la enfermedad. Y se ha demostrado también que el día previo, 48 horas antes del inicio de los síntomas, el paciente ya puede contagiar. Y eso es un problema porque esas personas, en la casa sobre todo, no toman las precauciones, recién se preocupa de cuidarse cuando comienza a hacer síntomas. Pero esa persona al día anterior o 2 días antes ya estuvo contagiando al núcleo familiar. Bueno, y perfecto. Nos vamos directo a la siguiente sección de preguntas. A partir de un contacto positivo, ¿cuándo conviene hacerse el test? Yo hace 2 días estuve con alguien que ayer dio positivo. ¿Cuándo yo me hago el test? Está bien demostrado que si yo tengo un contacto de alto riesgo con una persona que está infectada, me habla, me tose, yo no tenía tapabocas, me contagio. Si me hago el test a las 24 horas, la posibilidad que me salga negativo es de 100%. O sea, no me va a salir positivo. A las 48 horas baja más o menos al 67%. Entre el cuarto y quinto día, eso baja a 38% aproximadamente. Y entre el séptimo y octavo día, la posibilidad de que me salga positivo ya es más del 80%. Okay. Es decir, después de un contacto, lo correcto es hacerse el test entre el quinto y séptimo día del contacto de riesgo. Del encuentro que tuviste con la persona. O cuando aparecen los síntomas. De repente al quinto día ya aparecen los síntomas, se puede hacer el test y probablemente ya va a tener positivo. Si está asintomático y hubo un contacto de alto riesgo, la recomendación es que se haga entre el quinto y séptimo día. ¿Cuánto tiempo se hace cuarentena si tuviste contacto con positivo pero tenés test negativo? Generalmente, como dije, hay que hacerse el test más o menos entre el quinto y séptimo día. Si sale negativo, hay que repetir en por lo menos 72 horas. En 3 días otra vez. En 3 días se repite, y si sigue siendo negativo y el paciente está asintomático, probablemente no se contagió. Okay. De todos modos, tiene que seguir con las precauciones. El único problema, el problema principal en estos casos es que cuando uno sale a la calle, va al trabajo, está haciendo sus actividades diarias,
se usa tapabocas, porque la gente te exige que use tapabocas. Claro. Pero no así en la casa. Ujú. Entonces, si uno se contagió y le sale por negativo al 7.º día, ya cree que está libre de la enfermedad, no se protege, no protege a los demás en la casa, entonces esa es la causa de por qué los contagios son más frecuentes en el núcleo familiar antes que en el trabajo o en la calle. ¿Cuánto tiempo de contacto, conversación a 1 metro, por ejemplo, se necesita para el contagio? Se habla de 10 a 15 minutos a una distancia de menos de 2 metros. Sin tapabocas. y con tapabocas. Con tapabocas Aumenta un poco el riesgo es menor, pero siempre está el riesgo latente. Claro. Sobre todo cuando la persona que está con el contagio no usa tapabocas. El riesgo principal es que la persona que está con la enfermedad no use tapabocas, porque el objetivo del tapabocas es la de proteger a esa persona que está infectada, usa tapabocas para proteger a las personas que están enfrente y que no están contagiadas. Si tengo contacto con un positivo y me hago el test y sale negativo, ¿igual me tengo que encerrar? Y tiene que hacerse la secuencia que ya mencioné. Un control a los 7 días, luego un segundo control a los 10 días y continuar con la... Después de eso, o sea, vos te haces, en el 7.º día te haces el test, esperas 10 días para hacer 3 días. Ok. Otros 3 días, y si da negativo se considera que el paciente no está infectado siempre y cuando esté asintomático, no tenga ningún síntoma. Y entonces puede continuar con las precauciones comunes para todas. ¿Puedes contar el timeline desde el contagio hasta el negativo de vuelta? Cuando uno se contagia, hace lo que mencioné anteriormente, como que es el periodo de incubación, que dura de 2 a 14 días, en el que el paciente está asintomático. O sea, uno puede tener 5 días, 10 días, 12 días, 14 días sin tener ningún síntoma y estar cursando la enfermedad. Pero como dije, la mayoría, más del 97%, ya hacen síntomas a partir del 5.º día. A partir del 5.º día, las personas que hacen síntomas desarrollan la enfermedad. Un 80-90% de los pacientes que son jóvenes, que no tienen ninguna enfermedad, probablemente van a quedar sintomáticos, van a hacer síntomas menores y no van a requerir internación ni ningún tratamiento específico. En un 15 a 20% de los casos, sobre todo las personas de mayor edad, mayores de 60 años, o que tienen alguna enfermedad de base o comorbilidad, como le llamamos nosotros, son las personas que tienen riesgo de hacer complicaciones y requerir internación. Y sobre todo es la falta de aire. Recomendamos a todos los pacientes que tienen la infección diagnosticada que tengan un saturómetro, que es un aparatito que mide la concentración de oxígeno. Y si el paciente siente que le falta aire, le cuesta respirar y se asocia eso a una reducción de la saturación a menos de 94, ese paciente tiene que internarse. Y una vez que se interna, comienza un protocolo de tratamiento específico con el paciente internado. Los pacientes en general que se van a complicar para el día 10 se internan, y para entre el día 10 y 14 generalmente los que se van a complicar mal están en terapia intensiva. Cuando están en terapia intensiva les lleva por lo menos 7 a 14 días, si sobreviven, salir de alta, y el promedio de estadía hospitalaria en los pacientes que fallecen es más o menos de 21 días a contar desde el inicio de los síntomas. Desde el inicio de los síntomas, no desde que se internó. Desde el inicio de los síntomas. ¿Luego de cuántos días de tener COVID ya no sos contagioso para los demás? Es muy importante saber que el test que nosotros usamos para hacer el diagnóstico, que es el PCR, que es una sigla en inglés de reacción de polimerasa en cadena, lo que hace es detectar la presencia de algunos componentes del ARN, que es el material genético del virus, pero son apenas 3 o 4 componentes de una larga lista de genes que tiene el virus. Y lo que hace esa tecnología es mostrarnos la presencia de estos genes que pueden persistir hasta 4 o 6 semanas, inclusive hay reportes ahora de más de 150 días de persistencia de este material genético en las muestras respiratorias. Eso no quiere decir que uno tenga 1 mes, 2 meses o 3 meses el virus con capacidad de infectar. Para eso se tiene que demostrar por medio de cultivos si el virus está vivo o lo que estamos viendo son simplemente material genético, partes de material genético del virus. Hasta hace poco
estaba escrito que a partir de los 8 o 10 días el paciente generalmente ya no es contagioso. Sin embargo, ahora recientemente, la semana pasada, aparecieron datos que sugieren que aquellas personas que tuvieron cuadros leves a moderados pueden contagiar hasta 15 días y los pacientes que tuvieron enfermedades graves pueden contagiar por periodos de 2 o 3 semanas, de 3 a 4 semanas desde el inicio a contar desde el inicio de los síntomas. Pudo haber tenido y no me enteré. Un porcentaje significativo no está todavía demostrado exactamente. Se calcula que está entre el 20 y 40% de las personas, sobre todo jóvenes sanas, hacen cuadros asintomáticos. Si uno no se hace el test, no te vas a enterar que tuviste la enfermedad, a menos que a partir del día 10 o 14 te hagan en una muestra de sangre la demostración de la presencia o no de los anticuerpos IgM o IgG que el cuerpo genera en respuesta a la infección. Es decir, después de X tiempo de haber cursado la enfermedad, la aparición de los anticuerpos puede hacerte el diagnóstico de una infección que pasó desapercibida. ¿Eso ya se hace acá? Sí. Ok, genial. Ya se comprobó de que si tuviste no podés tener o podés volver a tener. Hay algunos reportes preocupantes de casos de reinfección que vinieron de China y algunos otros de otros países. Y el problema es que hasta ahora nosotros no sabemos si estos anticuerpos que mencioné, IgM o IgG, que se generan, el IgM dura 21 días más o menos y luego desaparece, ayuda a controlar la enfermedad inicial, y el anticuerpo IgG es el que queda como memoria para protegerle a uno por X tiempo. En algunos casos, en algunas enfermedades, el IgG protege de por vida, como en el caso del sarampión, la papera, varicela. Son anticuerpos IgG que se quedan como memoria y nos protegen contra segundas infecciones. En el caso del coronavirus, no hay ninguna evidencia todavía porque tenemos apenas 8 meses de enfermedad. ¿Cuánto tiempo dura la protección de los anticuerpos IgG? Y esto también va a tener mucha importancia con las vacunas, porque una cosa es la inmunidad natural, los anticuerpos que uno genera por la infección contra el virus, y los anticuerpos que se van a generar por un estímulo con las vacunas. Se cree que por lo menos la protección es más de 3 meses, y pasado ese tiempo algunas personas, si se exponen nuevamente al virus, teóricamente podrían volver a contraer la enfermedad. Como dije, hay reportes aislados, eso es todavía una cuestión no resuelta. Sí, efectivamente, en un periodo muy corto las personas pueden volver a tener una reinfección. ¿Qué tan probable sería reinfectarse si es que es posible? ¿Y de qué factor dependería eso? Va a depender sobre todo de la persistencia o no de cantidades suficientes en la sangre de los anticuerpos que tienen que protegernos, y que se exponga nuevamente a una persona que está con la infección, que está en la fase contagiosa. ¿Cuánto de posible eso es? Vamos a verlo con el tiempo. No tenemos todavía números reportes de pacientes en cantidad significativa que muestren que eso sea un hecho hasta el momento, por suerte. La falta de gusto y olfato, sin ningún otro síntoma, solo por hisopado se puede confirmar que podría ser COVID. El diagnóstico del COVID en este momento se hace por el hisopado, por medio del test de reacción de polimerasa en cadena o PCR. La anosmia o falta del olfato, o la disgeusia o pérdida del sentido del gusto son simplemente manifestaciones que son comunes a otras infecciones respiratorias. También. Se ve más o menos en 50% de los pacientes, y esos son 2 signos que nos pueden orientar en ausencia de otros signos de que probablemente podemos tener COVID, y entonces tenemos que tomar la decisión de hacernos el test y tomar las precauciones para evitar contagio sobre todo a nuestro círculo más próximo. Son signos indicadores, son signos que se ven con cierta frecuencia, y si no hay otra causa, claro, solo eso tenés vos. Si no estoy congestionado por un cuadro gripal o por cuadros alérgicos, son muy comunes, sobre todo en esta época con un aire muy contaminado. Primavera. Pero de todos modos, como estamos en la pandemia, la primera causa
a pensar en alguien que bruscamente pierde el sentido del olfato, el gusto, es el COVID. Ok, importante es eso. Y te hago una pregunta que no sé si es que te incumbe tanto porque vos sos doctor, no estás trabajando en el ministerio, pero preguntaron varios sobre el ministerio y los tests. ¿Por qué no pueden unificar el tiempo de test de la respuesta? ¿Por qué será eso? Algunos te dicen sí, vos te vas a hacer. Y también las diferencias de cuando te vas a hacer el test en un lugar y en otro, porque en algunos sale positivo, en el otro sale negativo, en el otro sale positivo, otra vez por acá sale negativo. ¿Cómo la gente se preocupa por eso y no sabe qué hacer? En términos del tiempo de respuesta de los resultados, eso es muy simple. Hasta hace un mes o 2 meses, la cantidad de pacientes que se hacían test era limitada. Entonces uno tenía tiempo, los laboratorios, los pocos laboratorios que estaban haciendo, tenían capacidad de respuesta como para dar el resultado en menos de 24 horas. El test era unas 3-4 horas más o menos en dar resultados y el proceso en sí 24 horas para dar resultados. Con el aumento significativo de los casos y sobre todo con lo que nosotros llamamos circulación comunitaria, antes se enfermaba, venían solamente positivos los que venían del extranjero y aquellas personas que estaban en contacto con ellos. Ahora, quien más, quien menos está con la enfermedad, y a eso se le llama circulación comunitaria. Hay cuadras y cuadras frente a los laboratorios para la toma de muestras y obviamente la capacidad de estos equipos es limitada. Claro. Hasta cierto punto pueden se toman las muestras, pero el número de muestras que pueden ser procesadas tiene un límite. Claro. Y a eso se agrega el hecho de que en muchos laboratorios hubo contagios del personal del laboratorio. Entonces hay menos personas. Entonces tuvieron que trabajar en cuadrillas, se redujo la capacidad. Un laboratorio que procesaba una gran cantidad tuvo algunos problemas, ellos dejaron de hacer. Ahora hay muchos otros laboratorios que se están montando, que ya están incluso trabajando, y eso se traduce en el aumento también muy significativo del número de muestras. Antes se tomaban 200, procesan 3.000 por día. Y hay muchas muestras más que están guardadas para ser procesadas dentro del tiempo que se pueda hacer esos tests. Y lo de que en un lado me sale positivo, en otro lado me sale negativo, esa diferencia, ¿cómo confío en cuál? Hemos visto y algunos casos muy sonados con respecto a un club, por ejemplo, que salió muchos positivos y en siguientes controles todos fueron negativos. Eventualmente puede darse una contaminación de las muestras de la máquina y hacer que cuando se procesan una serie de muestras pueden darse falsos positivos por contaminación. Y los negativos pueden darse por el hecho de que de repente el paciente ya no tiene carga viral suficiente y la máquina ya no detecta. Si me hacen un test a los 10 días me da positivo, claro, me repiten 3-4 días después, naturalmente por la aparición de los anticuerpos puede darse el hecho de que el PCR ya me dé negativo, simplemente porque ya no tengo la cantidad suficiente de virus que pueda ser captado por la máquina. O sea que eso es muy dinámico y depende mucho del momento que se toman las muestras. Como dijimos, a veces el test puede ser falso positivo, a veces puede ser falso negativo. Pero eso salva repitiendo las muestras con 3-4 días de intervalo. Y eventualmente después de los días 10, 14 también tenemos ahora la posibilidad de detectar anticuerpos IgM e IgG que si son positivos nos está diciendo que el paciente tuvo realmente la infección recientemente. Claro, o sea, para terminar de confirmar. Hay que saber que existen estos test que uno puede combinarlos a fin de determinar en esos casos confusos o dudosos si realmente el paciente tuvo o no la enfermedad. Y si estás asintomático no tenés tanto miedo si es que empezás a empeorar y te empezás a tener los síntomas. Ahí yo creo que la gente se desespera más que me salió negativo, pero yo ahora estoy empezando a toser, ¿qué onda? En esos casos se repite el test. Claro, hasta que las veces que sea necesario, hasta confirmar. Hay situaciones en las que hemos tenido de pacientes que están con síntomas muy sospechosos y recién al tercer o cuarto test
la máquina nos dice que el paciente sí está con COVID. Eso Mira. puede ocurrir. Okay. Y como dije, finalmente los test de anticuerpos también pueden darnos una ayuda, sobre todo cuando ya están con más de 10 días a contar del inicio de los síntomas, que puedan aparecer los anticuerpos y entonces zanjar esa diferencia. Entendido. Bueno, ahora vamos a ir a... Cuando se habla de la carga viral, ¿a qué se refieren? La carga viral es la cantidad de partículas de virus que tiene una persona en un determinado ambiente, ya sea en las vías aéreas superiores, en la secreción traqueal, en la sangre. Este término es muy común y muy útil en el manejo, por ejemplo, de los pacientes con VIH, porque nosotros tenemos la tecnología, en el caso del VIH, de determinar cuántas partículas de virus hay en una gota de sangre, en un ml. Lo mismo pasa con la hepatitis B, lo mismo pasa con la hepatitis C. ¿Cuál es la importancia? Que nosotros podemos medir la cantidad de partículas de virus que tienen, le hacemos el tratamiento y cada cierto tiempo controlamos que el virus desaparezca de la sangre y eso evita que la enfermedad progrese. Eso es un gran avance y es lo que permite que los pacientes con HIV actualmente tengan una expectativa de vida igual a los que no están infectados. En el caso del coronavirus, nosotros no tenemos tecnología para determinar la cantidad de partículas de virus que tiene un paciente en la sangre o en las vías respiratorias o en cualquier otro sitio, como ocurre con el VIH o la hepatitis A, B y C. La importancia de la carga viral estriba en dos hechos. Uno, que aquella persona que tiene mucha carga viral en las vías aéreas al toser es más contagioso probablemente para otros, y aquella persona que tiene más carga viral en sangre o en secreción traqueal o en secreciones respiratorias tiene mayor chance, mayor posibilidad probablemente, no tampoco está firmemente demostrada, que tengan una enfermedad más agresiva y mayor frecuencia de complicaciones. ¿Se puede disminuir la carga viral desde uno o eso es solo los ya con tratamiento? No hay ninguna posibilidad con medidas caseras disminuir esa carga viral, excepto la de evitar exponerse con frecuencia. Claro, esa sería la manera de... Si uno está en contacto con mucha gente que está infectada, te tosen, te estornudan, te hablan de cerca, gritan, cantan, cada uno se está enviando una cantidad X de virus y uno se va cargando y eventualmente en esas circunstancias uno puede tener una carga viral mayor y desarrollar la enfermedad más rápido y eventualmente, posiblemente, hacer cuadros más severos. Entonces, ahí la importancia de evitar los ambientes cerrados y sobre todo de usar los métodos de barrera como es el uso del tapabocas. ¿Es cierto que el hisopado disminuye su probabilidad de descubrir que hay COVID si es que tenés carga viral baja? Cuando uno se contagia, ya mencioné en una entrada anterior, que a las 24 horas, si se hace uno el test por PCR, casi 100% va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el virus está recién comenzando a infectar las células y comienza a multiplicarse. A medida que pasan las horas y los días, hay mayor cantidad de células infectadas que a su vez generan cientos y miles de nuevas partículas virales y eso va aumentando la carga viral y hace que la técnica del PCR para el cuarto o quinto día, sobre todo entre el quinto y séptimo día, tenga la carga viral más alta y por eso en esos días también el rendimiento del test es mucho mayor que al comienzo de la enfermedad o hacia el final de la enfermedad. Y ahora brevemente vamos a hablar sobre el tratamiento. Mucha gente preguntó sobre la droga ivermectina que está flotando por ahí. Ya se conoce el mecanismo por el cual el virus se adhiere a la pared de las células respiratorias que se llaman neumocitos. Cómo penetran dentro de la pared, la membrana de la célula, cómo se abre el virus y elimina, sale su carga genética y utiliza unas cuantas enzimas en el citoplasma de estas células para utilizar el mecanismo de replicación que tiene la célula huésped
y de esa célula infectada salir a su vez nuevamente cientos y miles de nuevas partículas de virus y así van infectando uno tras otro hasta causar el daño severo pulmonar porque esas células infectadas mueren. Al conocerse el mecanismo exacto, cómo penetran, cómo hace el virus su ciclo vital, entonces uno también puede estimar de qué manera se puede... ¿Cómo le cortas ¿Cómo los podemos ciclos, hacer para verdad? que no se pegue a la célula, para que no penetre la célula? Si penetra, que no se abra, si se abre, que no se multiplique, que no se reensamble y que no vuelva a salir de la célula. En todos los pasos que crea, En todos los desde pasos. entrar a empezar a infectar, ahí donde puedo cortar yo la cadena. Y para ese fin se conoce los mecanismos de probable acción de una serie de medicamentos, como la ivermectina, la hidroxicloroquina, el favipiravir, el remdesivir, lopinavir, ritonavir, darunavir, etcétera, etcétera. Una lista enorme de medicamentos que teóricamente se sabe que podrían interferir con estos mecanismos que el virus usa para entrar y volver a salir, entrar uno y salir miles de partículas. Entre ellos la ivermectina, que se demostró en un estudio en Australia, un estudio en células. Se hizo un cultivo y se le puso al virus frente a una concentración muy alta de ivermectina y en 48 horas hubo una reducción muy significativa de la concentración de virus. También eso se vio frente a virus de la influenza, virus del dengue y contra el SARS, en la SARS-1, el MERS, pero en ninguno de estos casos, cuando se probó en seres humanos, no funcionó. Hasta ahora no hay ningún estudio que se haya completado que muestre que la ivermectina, con todos los mecanismos que se postulan, podrían eventualmente ser beneficiosos en la práctica, en las personas, los pacientes, realmente ejerzan esos efectos beneficiosos. No hay un solo estudio todavía clínico que demuestre que la ivermectina sirva para evitar la infección, es decir, como un preventivo, para evitar la progresión de la enfermedad, o ni reducir la carga viral, ni de disminuir la mortalidad asociada, lastimosamente. Hay una cantidad enorme de estudios que están siendo llevados a cabo, ninguno está todavía disponible para decir con certeza que si funciona o no funciona. La mayoría de los protocolos o guías, nosotros llamamos guías médicas, más que protocolos le llamamos guías médicas, de todas las universidades, Johns Hopkins, Ann Arbor, Harvard, Penn State, Stanford, Berkeley, todas las grandes universidades europeas, asiáticas, las sociedades de infectología, neumología, terapia intensiva. En ninguno de estos protocolos está incluida la ivermectina como droga para prevención o tratamiento. Harvard incluyó ahora la ivermectina como una droga que se tiene que dar en aquellos pacientes que tienen COVID, que probablemente están evolucionando mal y que van a recibir dosis altas de esteroides y otros inmunomoduladores que pueden bajar mucho las defensas y hacer que un parásito que se llama estrongiloides, que uno puede tener en el intestino, cuando baja las defensas puede causarnos una enfermedad grave. En esos casos, en esos pacientes, la ivermectina se puede utilizar no como tratamiento para COVID, sino para reducir la carga de parásitos como la estrongiloides, que puede explotar y causar una sobreinfección o superinfección en aquellos pacientes que están muy inmunodeprimidos, pero no para tratamiento de COVID hasta el momento. Me pregunta también sobre el efecto del propóleo como antibiótico y el sistema inmunológico, que justo habíamos hablado hace un rato sobre vitaminas y cómo ayudarnos. ¿Puede ayudar eso de alguna manera? Y explica qué es el propóleo, por favor. Propóleo es una sustancia que se extrae de la miel de abeja y siempre será asociado a posibles efectos potenciadores de la inmunidad. No hay estudios, que yo sepa, no hay estudios que hayan demostrado que eso sea así. No está de más tomarla si uno quiere. De hecho, hay muchas medicaciones naturales. En China, por ejemplo, se han probado algunas que nosotros no lo disponemos y hasta ahora se están estudiando posibles efectos muy beneficiosos con respecto al COVID, pero no tenemos datos todavía. Lo mismo pasa con el propóleo u otras sustancias naturales. No hay estudios, no hay lo que nosotros llamamos evidencia científica, que se escucha todos los días, pero que es la base para el funcionamiento
del tratamiento médico. Tiene que haber evidencia científica en base a estudios estadísticos que tienen unas características muy especiales que tienen que ser cumplidas a rajatabla. Háblame un poco sobre el tratamiento del plasma. Este es un tratamiento que ya se hizo desde el siglo pasado para otras enfermedades y consiste en filtrar la sangre de un paciente que ya tuvo una enfermedad infecciosa en este caso, contra el cual él generó anticuerpos para defenderse. Y esos anticuerpos están en su sangre. Entonces lo que hacemos es filtrar la sangre por medio de un aparato que se llama aféresis y le sacan el componente acuoso de la sangre, que es el plasma. En ese plasma están los anticuerpos, los glóbulos blancos, etc. Y la otra parte es la masa de glóbulos rojos, que es el componente sólido de la sangre. Y lo que hacemos es filtrar la sangre, se saca el plasma y se le devuelve la sangre al paciente. En ese líquido que se saca están contenidos los anticuerpos, que después se le hace una transfusión al paciente. Generalmente se extrae más o menos entre 400 más o menos mililitros de plasma, y eso se guarda en 400 a 600 mililitros, y se guardan 2 bolsitas, cada una 200 o cada uno es para un tratamiento. Eso se guarda en un refrigerador a temperaturas muy bajas y es como un banco de plasma que se puede guardar por tiempo casi indefinido. Y le estamos utilizando en los pacientes que se internan, sobre todo aquellos pacientes que no están graves todavía, pero que tienen alto riesgo de evolucionar mal, como ser las personas de edad, las personas con comorbilidades. En esos pacientes se está utilizando todavía dentro de un protocolo de investigación. No es un medicamento que se haya demostrado hasta ahora que reduzca la mortalidad significativamente, y se está usando para ver el efecto protector. Hay algunas evidencias que sugieren que es un mecanismo, es un tratamiento natural prácticamente, porque le estás pasando los anticuerpos de alguien que se salvó gracias a esos anticuerpos a otro que no tiene tiempo todavía de formar. Claro. Y de esa manera uno evita que esa persona se ponga más grave. Esos mismos anticuerpos se pueden filtrar y se pueden en el laboratorio copiar y hacer, en lugar de hacer plasma, se hace en una botellita el suero hiperinmune, que contiene ya cantidades muchísimo más altas de anticuerpos que lo que tiene un plasma. Se puede hacer eso se hace, y de hecho ya se está haciendo. El único problema con esto es que realmente tiene alto costo. De hecho, es lo que hacemos, por ejemplo, en la rabia, cuando le ponemos el suero antirrábico contra la hepatitis B, el suero antihepatitis B, el suero antivaricela, es el mismo concepto. O sea, se puede hacer la transfusión del plasma, que tiene X cantidad. Se puede medir la cantidad también de anticuerpos, solamente que eso requiere de laboratorios especializados. En Latinoamérica no hay todavía eso. Asumimos que los pacientes tienen anticuerpos suficientes como para poder utilizarse en otros pacientes. Los pacientes ya curados que se van voluntariamente a donar su plasma. Se le sacan los 600 ml, 400, 600 y se utiliza su plasma. Así mismo. Igual vos podés ver dentro de ese plasma si es que están los anticuerpos. Antes de la transfusión se le tiene que hacer el test para anticuerpos. Si es positivo, asumimos que ese paciente tiene anticuerpos. Hay varios tipos de anticuerpos. Lo que nos interesa a nosotros son los anticuerpos neutralizantes. En algunos laboratorios se puede medir esa concentración. Acá en Latinoamérica creo que todavía no se puede dosar. Asumimos que tiene y le ponemos. Claro, sea la cantidad que tenga, ya algún tipo de ayuda ya la da. Y el suero hiperinmune es el procedimiento por el cual esos anticuerpos que están en el plasma, por una tecnología recombinante, se fabrica ese anticuerpo y se le pone en una botellita, como hacemos con el suero antihepatitis B o antirrábico. Ok, genial. Ok, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas ahora. ¿Es cierto que el virus se debilitó? Cuando hay un brote epidémico importante, en este caso una pandemia, es decir, no solo en otro lugar, sino en varios países, varios continentes, en forma sostenida, que es una pandemia, existe la posibilidad de que el virus, a medida que va circulando, sufra mutaciones. Y esas mutaciones pueden hacer que el virus sea menos contagioso, más letal o menos letal.
Hasta ahora no está demostrado que el virus que las mutaciones que ya se han demostrado en varias cepas, tanto en Asia como en Europa y las Américas, que esas mutaciones hayan causado aumento en la letalidad, que es lo que realmente preocupa, la capacidad de matarnos que tiene este virus. Hay algunas sugerencias, algunos datos que sugieren que el virus es más contagioso que al comienzo o las primeras cepas que aparecieron sobre todo en China. Tampoco tampoco no es un hecho bien demostrado hasta ahora. Nada está bien demostrado todavía, ¿verdad? Porque pasó poco tiempo y la información es día a día. Así es. Una persona COVID positivo, capaz asintomático, capaz con síntomas leves, puede hacer ejercicio. Porque haciendo ejercicio te falta el aire y supuestamente estás sin aire y luego ya estando positivo o sintomático. ¿Es bueno o malo ejercitarse? ¿Se reposa? Las complicaciones principales de esta enfermedad son respiratorias y las complicaciones a veces pueden ser muy graves. Y en algunos casos los pacientes tienen una disminución de la capacidad respiratoria que a veces es imperceptible, no se da mucho cuenta a menos que comience a hacer algún tipo de actividad. Ah, mira. Entonces, como el daño principal es respiratorio, no tenemos que cometer el error de, en pleno cuadro infeccioso, que no sabemos cómo va a evolucionar en cada paciente, hacer ese tipo de actividad física que aumenta el requerimiento de oxígeno. En esta enfermedad, cuando uno tiene la sospecha o el diagnóstico confirmado, tiene que hacer una reducción, una limitación de sus actividades. Obviamente no tiene que salir a hacer actividades en la calle ni en ningún otro lado, menos en un gimnasio. Y en la casa tampoco tiene que hacer reposo y aguantarse. Estar muy atento a la evolución de la enfermedad, sobre todo a la aparición de síntomas como tos y falta de aire. Y como dije, tenemos que tener acceso al saturómetro, que es el que realmente... Es como un pinchecito que se vende en la farmacia. Se vende en la farmacia. Eso es muy importante para determinar la concentración de oxígeno. Cuando eso baja, es una indicación para ir volando al sanatorio a internarse y ser controlados. Ok. ¿Hay algo que pueda hacer previamente para tener un sistema inmunológico fuerte y evitar el contagio? Tenemos un sistema inmunológico... Vitaminas, me preguntaban mucho sobre vitaminas. Sí. De que podemos... Siempre ha habido mucha discusión sobre el rol de las vitaminas para la prevención de las enfermedades respiratorias. Sabemos que todos los años tenemos brotes de epidemia con influenza A, influenza B. La influenza A es una enfermedad bastante delicada, sobre todo para pacientes mayores y con comorbilidades cardíacos, diabéticos, asmáticos, obesos, etcétera, embarazadas. Hay otros virus, una cantidad de otros virus respiratorios que la gente ni siquiera conoce, como el metaneumovirus, que causa enfermedades graves. También el virus sincitial respiratorio, que causa brotes epidémicos muy importantes en niños pequeños en época de frío. Y para protección de estos, para protección contra estos eventos respiratorios infecciosos por virus, siempre se ha postulado el uso de la vitamina C. Nunca se demostró hasta ahora que realmente tenga una utilidad que sea obligatoria tomar. No está de más hacer una dosis no mayor de 1 gramo por día de vitamina C y nada más. También hay mucha discusión sobre el tema de la vitamina D en su rol de protector. Sí cumple funciones importantes en la respuesta inmunitaria, pero la mayoría de los expertos opinan que si uno tiene una vitamina D en sangre en cantidades normales, el suplemento de vitamina D no aporta nada. Tendría indicación entonces en aquellas personas que tienen un nivel de vitamina D disminuido por alguna causa. No se exponen al sol. Es malo, puede llegar a ser malo tomar en demasía vitaminas. Capaz vos ya tenés lo que tenés que tener y estás enchufándole una tras otra pensando que estás ayudando, pero ¿te puede hacer mal eso al final? El cuerpo generalmente adquiere sus requerimientos de vitaminas, de hierro y vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, de la dieta. Con la comida. Sobre todo con las frutas frescas, las verduras, uno se nutre de todo este tipo de... En situaciones especiales, por ejemplo, aquellos atletas que hacen alta competencia, pacientes que están con enfermedades muy debilitantes, tal vez en estos casos
las nutriciones hechas por especialistas incluyen los suplementos de vitaminas y aminoácidos. Pero para las personas que hacen una vida normal, que no están enfermas, probablemente no tenga mucho valor. La dieta sana, equilibrada, sobre todo en base a frutas frescas y verduras, es más que suficiente habitualmente. Y sí, las vitaminas dadas en exceso tienen sus efectos también adversos, no son inocuas, también pueden eventualmente tener. No hay que joder tampoco Hay que automedicarse con... Ninguna automedicación es recomendada, incluyendo las vitaminas. ¿Qué es más seguro? ¿Salir a un bar con todos los protocolos que ahora me constan que están activados en varios lugares de tipo de reunión social? ¿O irme a la casa de mi amiga entre pocos, en las cuales ese protocolo disminuye un poco, la gente se relaja un poco más estando en la casa de sus amigos que estando en un bar que te obligan a usar tapabocas, lavarse las manos antes de entrar, firmar, poner tu nombre para hacer el seguimiento de por si alguien salió positivo ese día? Porque la gente igual no va a dejar salir. ¿Qué recomendarías vos que la gente haga? La primera recomendación es el distanciamiento físico, la distancia. Pero cuando uno está en un ambiente cerrado, con gente conocida o desconocida, como sería en un bar o en reuniones de familia, de amigos. Hay muchos bares abiertos que tienen patio, ¿verdad? Sí. Obviamente en los ambientes abiertos el riesgo es muchísimo menor que cuando uno está en ambientes cerrados. Porque el viento le mueve al virus y se va... Sobre todo cuando no hay viento. Si tiene ventanas abiertas, eso disminuye la concentración en el aire. Los aire acondicionados tienen que estar apagados. Pero está el problema de que si uno se va al bar, uno se va para comer algo, tomar bebidas, entonces uno se saca el tapabocas y se habla, y hay música, y se habla fuerte, se grita, y todo eso son prácticas que aumentan significativamente el riesgo si alguno de ellos está con una infección activa en la fase de contagio. Y eso se da también en las reuniones de amigos. Depende mucho también de, uno puede estar en una reunión de amigos en el patio, el riesgo es menor con tapabocas, o estar con amigos en un ambiente cerrado, en la sala, en un escritorio, en un ambiente con poca circulación de aire. Si alguien está infectado, todos los que están ahí van a estar en riesgo porque van a sacarse el tapabocas para tomar bebidas, para comer algo, etc., ¿verdad? O sea que todo lo que implique reunión de personas implica riesgo de contagio, siempre y cuando alguno de ellos esté enfermo. ¿Qué son las comorbilidades y cuáles son los riesgos asociados a eso? En esta pandemia se ha notado una tendencia a que todo el mundo hable sobre temas médicos, y los médicos a veces nos olvidamos que estamos hablando con gente que no tiene mucha base y usamos terminología que nosotros los médicos damos por sabido que la gente entiende: patología, metástasis, factores de reproducción, comorbilidades, polimerasa en cadena, carga viral, etcétera, etcétera. Las comorbilidades son las enfermedades de base que una persona tiene antes de contraer el COVID. Por ejemplo, la hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. Con respecto a las comorbilidades o enfermedades preexistentes al COVID, asociadas con un mayor riesgo de adquisición y sobre todo de evolución desfavorable y a veces mayor mortalidad, son la hipertensión, y eso se vio desde el comienzo y hasta ahora se mantiene como la comorbilidad más frecuentemente asociada al COVID, seguido de la diabetes, de la obesidad, que es un dato muy importante. Estamos viendo evoluciones muy severas en los pacientes obesos, también en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, los fumadores, los que tienen EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras enfermedades respiratorias, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, isquémicas, tuvieron infarto, que tienen otras enfermedades del corazón, y obviamente enfermedades que sabemos causan una disminución significativa de la defensa, como son los cánceres, el VIH, enfermedades reumatológicas que requieren tratamientos con inmunosupresores o inmunomoduladores, que son muy frecuentes y muy comunes.
Acá me piden un consejo para gente asmática. El asma es una de las enfermedades incluidas dentro de las enfermedades respiratorias crónicas que tienen la posibilidad de hacer complicaciones más severas que aquellos pacientes que no son asmáticos. No hay una indicación precisa más que la de ser controlados regularmente por sus médicos especialistas, neumólogos particularmente, para estar bien controlados y sin cuadros asmáticos frecuentes o severos que pueden eventualmente superponerse al cuadro de COVID en términos de diagnóstico, claro. Y sobre todo si hay que contraer la enfermedad, que no hagan complicaciones más severas. Por lo general la gente que es intubada muere. La intubación implica que el paciente hizo una evolución muy severa y esa evolución severa del COVID se llama distrés respiratorio del adulto, que es una enfermedad inflamatoria que afecta difusamente a ambos pulmones y reduce la capacidad de respirar por uno mismo, hasta el punto que le hacemos varias medidas de soporte de oxígeno, como ser la cánula nasal o cánulas de alto flujo, y si con esas medidas no invasivas el paciente no puede mantener una oxigenación suficiente, se ahoga, entonces no tenemos más remedio que ponerlos en el respirador. Y la mayor mortalidad asociada al COVID se ve en aquellos pacientes que han entrado en terapia intensiva y que requirieron intubación mecánica. Eso es nada más que traducción de la gravedad del daño pulmonar de varias causas y por varios mecanismos en estos pacientes. De ahí la mortalidad más elevada. La gran mayoría de los pacientes se mueren, un altísimo porcentaje de los que se murieron en terapia intensiva estando intubados porque tenían un daño pulmonar muy severo, entre otros daños órganos. Ok, embarazadas y COVID. Yo estoy embarazada, me contagio, no estoy embarazada, pero yo, paciente hipotético, está embarazada, se contagia ella, ¿que le afecta al bebé? Hasta ahora hay muy pocos datos de embarazadas que han contraído la enfermedad en los primeros 2 trimestres. Muchos pacientes ya han sido internadas y diagnosticadas estando ya en el 3er trimestre. No hay datos de que el virus produzca malformaciones, por el hecho que también hasta ahora hay muy pocos casos de enfermedades en embarazadas en el primer trimestre, que es cuando se producen las malformaciones. Hay reportes muy escasos todavía de niños que nacieron de madres con COVID. Algunos nacen asintomáticos y otros hacen síntomas. O sea, todavía la información es muy escasa con respecto al COVID y embarazo. O sea, lo mejor que hay que hacer es cuidarse y el doble. Una pregunta que a mí me interesa mucho porque es más a largo plazo. Dice, ¿podrías tener consecuencias graves a largo plazo como aumento en el riesgo de algún tipo de cáncer o problemas respiratorios? Años después, es demasiado poco tiempo de la enfermedad como para hacer ya predicciones de ese tipo. Hay reportes, sobre todo en Inglaterra, hay un reporte bastante importante ya del número de pacientes que tuvieron la enfermedad y meses después siguen teniendo síntomas que podrían catalogarse como secuelas de la enfermedad. Hasta ahora no está muy bien definido eso, y obviamente en relación a enfermedades graves como cáncer u otras afecciones todavía no hay tiempo de poder saber si eso va a ocurrir o no. ¿Qué relación hay entre el dengue y el COVID a nivel de inmunidad? Nosotros vemos que en algunos casos en un momento dado hubo un cruce entre el brote epidémico enorme que tuvimos en el año 2019 y el comienzo de este año del dengue, con los primeros casos de COVID, y vimos pacientes que tenían COVID y que dieron test positivo para dengue sin tener dengue. Más de eso hasta ahora no hay información. O sea, que aparentemente hay... ¿Cómo funciona eso? Simplemente hay interferencia en los métodos de diagnóstico entre una y otra enfermedad. Si hay implicancia desde el punto de vista inmunológico, el dengue seguido de COVID o viceversa, hasta ahora no hay ningún dato todavía. Ok. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir a los que nos están mirando, los y las les? Hay mucha discusión ahora sobre por qué estamos ahora con un pico.
con un pico de este brote epidémico en nuestro país. ¿Para qué hicimos entonces la cuarentena tan dolorosa Estricta, desde el punto de al vista comienzo. económico y social y psicológico, de todos los puntos de vista? Nosotros pudimos haber tenido este pico ahora, 6 meses atrás, y nos hubiese agarrado con 200 menos respiradores, con los médicos con menos conocimiento de lo que tenemos ahora, y así sucesivamente. Obviamente, al levantarse, mientras está en curso la pandemia, una vez que levantamos esas restricciones de movimientos, de reuniones, etc., es lógico que ocurra un aumento significativo. Y tarde o temprano se tienen que levantar esas restricciones porque económicamente eso es insostenible. Pero entonces tenemos que saber que eso que iba a ocurrir. Es irremediable que ocurra. Claro. Lo que sí tenemos desde el punto de vista como ciudadanos es que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esta ola importante que estamos teniendo ahora se pueda controlar, y eso no pasa sino por el respeto a las recomendaciones de las medidas que se han mostrado hasta ahora. Son las únicas que reducen en ausencia, significativamente, en ausencia de un medicamento específico, en ausencia de vacunas. Estas medidas de distanciamiento, el uso de tapabocas y lavado de manos ha demostrado sin ninguna duda que son muy importantes para el freno a esta expansión tremenda del número de casos que estamos teniendo, y obviamente eso conlleva la necesidad de mayor cantidad de camas, pero de pacientes internados y de pacientes que van a ir a terapia intensiva, y ni qué decir de pacientes que van a fallecer a consecuencia de las formas graves de la enfermedad. Está en nosotros respetar estas recomendaciones de tal manera de alguna manera contener este brote tan significativo, no llegar a situaciones caóticas que pueden obligar a las autoridades del país a imponer nuevamente restricciones que van a ser ya realmente de consecuencias económicas realmente muy lamentables. Desastrosas. Sí. Rápidamente, última cosa, vacunas. ¿Cómo está eso en el mundo? ¿Llega este año? ¿El año que viene? Generalmente el proceso de desarrollar vacunas lleva 4 o 5 años como mínimo. Okay. Y debido a esta situación, los laboratorios que trabajan en vacunas están haciendo lo que se conoce como fast track o vía rápida para acortar el proceso de desarrollo de nuevas vacunas, de una nueva vacuna en este caso contra el COVID. Y lo están haciendo, se están desarrollando vacunas y probando vacunas de diferentes tecnologías, algunas ya muy conocidas, que han demostrado ser muy fáciles de realizar y efectivas y seguras, y otras tecnologías completamente nuevas. No hay vacunas todavía con tecnologías que ya se están probando y que están muy adelantadas, 2 de ellas sobre todo que están muy adelantadas, que probablemente van a ser las primeras en ser lanzadas. Y ahora eso requiere que haya un periodo de pruebas, un número significativo, que es la fase 3, se le llama fase 3, en donde hay un número importante de 10.000, 20.000, 30.000 voluntarios que son vacunados para compararlos con grupos de control a ver si la vacuna protege, genera anticuerpos y si son seguras. Ocurre muchas veces que las vacunas en la fase de investigación con números pequeños parecen ser seguras, parece que funcionan, pero cuando se las usa a gran escala aparecen los efectos adversos, y entonces eso también tiene un impacto muy negativo, y de ahí la aparición de los movimientos antivacunas que tienen mucha fuerza lastimosamente en todo el mundo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, no hay posibilidad de que tengamos acceso a las vacunas, yo creo que ya lo que resta del año, en todo el mundo. Están por cuestiones políticas y otro tipo de, más que cuestiones médicas, están apurando mucho las vacunas, y eso podría tener un impacto negativo, porque una vacuna que salga mal puede hacer que la gente se niegue a usar otras vacunas que muestran un perfil más seguro o más efectivo. O sea que son situaciones que se tienen que manejar con mucho cuidado.
Y si es que la vacuna ya está, sale en un año, dos, acá ya vendría la vacuna ¿cómo se dice? Comercializada. No viene otra vez a hacer prueba. Generalmente, Correcto. no, una vez que se aprueba la vacuna, se da la licencia. Ya se envía a todo el mundo. Y la mayoría de los países están ya comprando los lotes de vacunas en aquellos laboratorios que están muy avanzados y ya tienen reserva en el caso de que se dé la licencia, de tal manera a ir preparándose para hacer la vacunación en sus respectivos países. ¿Es Paraguay uno de esos países? Sí, el Paraguay tiene ya también sus contratos. Generalmente la vacuna se consigna a través de lo que se llama un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Okay. Entonces gestiona todas las vacunas, no solamente estas, sino todas las vacunas se hacen generalmente a través de un fondo rotatorio de la OMS, que hacen un reparto equitativo, proporcional a la población y las necesidades de cada país. Okay. Y eso generando un costo regulado, a veces es gratuita para la población, como muchas de las vacunas que pone el ministerio son gratuitas. Y vamos a ver en qué carácter, eventualmente cuando tengamos la vacuna, la que llegue acá vaya a ser proporcionada a la ciudadanía. Ok, bueno. Muchas gracias, papi, doctor Báez, capo de infectólogo de Paraguay. Gracias por responder nuestras preguntas. La gente no escucha tanto radio ni el noticiero, entonces creo que este es un medio bueno para poder compartir esta información que capaz a millennials no les llegan por otros medios. Así que te agradezco por el tiempo, la buena onda y toda la información. Gracias por interesarse y esperemos que se pueda repetir esto, a lo mejor ya con nuevos datos, nuevas informaciones más que nos pongan más contentos que la que tenemos hasta ahora. Y para mí también es un placer estar con ustedes.